Muy buen día, mi nombre es Luisa María Nieto Ramírez, soy bacterióloga y laboratorista clínica egresada de la Universidad del Valle. Actualmente pertenezco al Colegio Nacional de Bacteriología CNB Colombia y también a Colabiocli de Latinoamérica. El día de hoy les voy a hacer una presentación sobre la espectrometría de masas y su aplicación en el diagnóstico microbiológico. Entonces, para empezar los contenidos de esta charla, vamos a describir la función de un espectrómetro de masas, revisar los conceptos claves en espectrometría de masas y conocer algunas aplicaciones que han tenido esta metodología en el diagnóstico microbiológico. Para empezar, entonces, definamos qué es un espectrómetro de masas o qué es espectrometría de masas. Espectrometría de masas es una herramienta analítica utilizada en el campo principalmente de investigación científica, pero hoy nos vamos a enfocar en el campo diagnóstico, que permite realizar la caracterización y cuantificación de diversos analitos o biomoléculas que sean susceptibles de ser ionizables. Hablo de biomoléculas por la aplicación que tenemos actualmente en el área del laboratorio clínico. Para empezar este protocolo de trabajo aplicando espectrometría de masas, como en todas las preparaciones analíticas, contamos con nuestra muestra biológica, que en este caso son los medios de cultivos, que van a ser sometidos a una preparación particular, el posterior uso de los instrumentos de espectrometría de masas, la obtención de unos datos crudos, el análisis basado en unos software muy específicos para posteriormente identificar género y especie de nuestro microorganismo a analizar. Haciendo una revisión muy simplificada o muy sencilla de lo que es un espectrómetro de masas, tenemos que ellos cuentan en general, digamos en esencia, con tres partes principales. Una fuente de ionización que nos va a permitir generar cargas en nuestra muestra, un analizador que se va a encargar de hacer el análisis, valga la redundancia, de la masa y de la carga de la molécula, y finalmente un detector que va a traducir esta señal de iones en una señal cuantificable que puede ser luego extrapolado mediante el uso de un software hacia la determinación de una cuantificación relativa. Como idea, la espectrometría de masas surgió en el año 1912 y desde ese entonces la gente incluso no sabía bien cómo funcionaba, cuál era, no podían explicar bien el principio incluso de la técnica en sí, porque la verdad que es algo muy complejo. Sin embargo, se han ido haciendo ciertos desarrollos en la metodología y en la tecnología como tal que se usa, y a partir de 1975 se empezó a aplicar para la identificación de bacterias. ¿Cuál es el rol de un espectrómetro de masas? Separar e identificar iones de acuerdo a su masa y a su carga. Bueno, entonces como todos las moléculas, los analitos que van a ser susceptibles de ser analizados en nuestro espectrómetro de masas deben estar cargados, como fuente primaria tenemos aquí una fuente de ionización. Esta ionización de la muestra, vamos a ver más adelante, puede ser de diferentes formas, y esto permite también resaltar otras características de nuestro espectrómetro de masas, que es una metodología altamente sensible, con unos límites de detección tan bajos que pueden llegar al nivel de los femtomoles, es decir, 10 a la menos 15, dependiendo obviamente, y esto está ligado al tipo de instrumento utilizado, así como del tipo de método utilizado. Entonces vamos ahora a enfocarnos en cuáles son esas fuentes de ionización que vamos a definir un poco más adelante en esta presentación. Entonces, tenemos aquí que primero que todo la ionización es el proceso mediante el cual, como su nombre intuitivamente nos puede ayudar un poco, es donde las moléculas adquieren una carga. Esta carga puede ser positiva o negativa, y dependiendo de esto vamos a llamarla ionización en el modo positivo o en el modo negativo. En el modo positivo, las moléculas adquieren un protón, un hidrógeno, o en el modo negativo ellos pueden perder este protón. Existen otras variedades, iones hidroxilo, también podemos en el modo negativo, o podemos tener amonia o el ion con sodio, pero pues esto es un poco más complejo, y en el área de la aplicación microbiológica vamos a referirnos exclusivamente a estos dos. ¿Listo?
Las metodologías de ionización, hay al momento un avance muy grande y de hecho desde el año 2002 conocemos un poco más sobre ellas gracias perdón, recientemente conocemos mucho más de ellas y estas metodologías que se desarrollaron de ionización específicamente fueron merecedoras en el año 2002 del Premio Nobel por dos científicos de manera independiente. Una de estas metodologías de ionización se conoce como ESI por los nombres en el inglés de Electrospray Ionization, y también tenemos MALDI por el acrónimo en inglés que traduce a Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. Entonces, como ven ustedes, son metodologías, incluso hay unas más complejas, pero esas no van a ser tema de esta charla. Solo quiero que sepan que existen más. Esta gráfica que ustedes ven aquí es una metodología de ionización de electrospray que básicamente hace la transición de la muestra de un estado, aprovecha el estado líquido de la muestra que viene previamente, eh, probablemente de un HPLC o un nano LC, donde vamos a tener la separación de nuestras moléculas y posteriormente con la ayuda de un gas vamos a convertir esta muestra de estado líquido a gaseoso con la formación de una nube de iones que posteriormente van a ser analizadas y detectadas. Como parte de los datos crudos que obtenemos en el análisis de espectrometría de masas, vamos a obtener unos espectros que van a ser digamos, datos con los que nos vamos a enfrentar. Y estos no son más que una gráfica de 2 dimensiones que van a representar la abundancia relativa expresada en el eje Y de cada ion en función de su masa sobre carga que se representa en el eje X. Algo de resaltar aquí es que a pesar de que las cargas pueden ser positivas o negativas dependiendo del modo de ionización, siempre este valor de la carga va a ser un valor positivo en la representación de nuestro espectro. El día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda metodología de ionización, que es la ionización por MALDI o la ionización que utiliza una matriz y un láser, y obviamente vamos a ver que utiliza algo más que eso. Y es una técnica de ionización suave, es decir, que mediante esta técnica vamos a añadir cargas sin necesidad de fragmentar nuestras moléculas, lo cual es muy importante. La muestra entonces la vamos a disolver o la vamos a mezclar con una matriz. Y esta matriz no es más que una solución de un compuesto de bajo peso molecular, normalmente un compuesto orgánico, que tiene una capacidad alta de absorber luz ultravioleta y transferir la carga de sí misma a la muestra. De esta manera podemos lograr que las proteínas y otras moléculas presentes en nuestra muestra tengan una carga. Posteriormente, un láser ultravioleta, que se representa aquí en estas líneas punteadas de la gráfica, va a incidir sobre nuestra muestra que está mezclada ya con la matriz, y lo que va a suceder es que esa energía suministrada por el láser va a desprender la muestra y va a ayudar también a que esa carga se transfiera de la matriz a nuestro analito. Típicamente esta metodología de ionización produce iones cargados positivamente con una carga y la utilizamos para la aplicación de evaluación de proteínas. Con MALDI también podemos hacer ionización negativa, sin embargo me refiero a las proteínas porque este va a ser la biomolécula con la cual vamos a hacer principalmente la caracterización de perfil de las bacterias. Existen diferentes matrices y diferentes formas de aplicarlas dependiendo del analito de interés, y esto es un terreno que se puede explorar más en el área de investigación científica. Sin embargo, para la identificación de microorganismos ya se han estandarizado unos métodos y simplemente debemos seguir cuáles son los recomendados por cada casa fabricante. Bueno, ya hablamos de la metodología o la fuente de ionización, que en el caso que revisamos el día de hoy es MALDI, y también vimos algo de Electrospray Ionization al principio. Existen muchos tipos de analizadores, que es la segunda parte de esta forma simplificada de un espectrómetro de masas, y estas características
que pueden contar estos diferentes analizadores van a variar de acuerdo a su resolución, su exactitud, el tipo de energía que utilizan, el tipo de velocidad con que se realiza el análisis, entre otros. ¿Listo? Para el día de hoy nos vamos a enfocar en un analizador que se llama Time of Flight o tiempo de vuelo, también conocido como TOF, y nos dice que una vez el analito se ha cargado en esta fase de ionización que previamente exploramos, los iones se separan de acuerdo a la velocidad o el tiempo que tardan las moléculas cargadas en llegar al detector después de haber sido acelerados en esta fase inicial. Todos los iones se aceleran con la misma energía cinética en el momento de ionización y a partir de ellos entonces el tiempo diferencial va a estar relacionado, el tiempo diferencial que tardan en llegar al detector va a estar relacionado con su masa y su carga. Entonces aquellas moléculas de menor masa van a llegar o de menor peso molecular van a llegar primero al detector, mientras que las más pesaditas, las más de mayor peso molecular van a llegar posteriormente. Hemos observado ya dos partes principales de lo que corresponde a un espectrómetro de masas. Entonces tenemos el MALDI, que es la parte donde hacemos la ionización, y el TOF, que sería el tiempo de vuelo, que sería el analizador como tal. Esta metodología ha permitido una gran versatilidad. Una de ellas es la identificación de microorganismos, particularmente bacterias, levaduras y mohos, directamente desde la colonia del medio de cultivo. Bueno, esta es una gráfica donde nos muestra cómo se hace el procedimiento. Contamos con nuestro cultivo y de allí obtenemos colonias aisladas que vamos a poner en uno de estos diferentes lugares sí, lugares, porque no son necesariamente pozos, es una placa plana y lo podemos aplicar con una asa pequeña o con un simple palillo estéril. Vamos a tomar muy poca colonia, vamos a aplicarla y encima de la colonia vamos a dispensar un volumen determinado de la solución matriz. Esta matriz nuevamente va a ser recomendada a volúmenes y la constitución como tal, el compuesto utilizado en la matriz va a ser recomendado directamente por el fabricante. Posteriormente, entonces observamos cómo posterior a la incidencia del rayo láser vamos a tener moléculas no solo ionizadas, cargadas positivamente en este caso, sino que van a estar volando a través de este analizador de tiempo de vuelo. Cuando se termina este análisis, vamos a obtener un dato donde vamos a obtener el espectro o el perfil de mass spectrometry o espectrometría de masas, ¿no? Que vamos a analizar de acuerdo a unos estándares que se proveen por cada casa comercial. Este ejemplo que tenemos aquí es el Biotyper, que es propiedad de la casa comercial Bruker. Y ellos, como ven ustedes aquí, este es el desarrollo normal del protocolo. Adicionalmente, en el caso particular de esta metodología, ellos recomiendan usar ácido fórmico como fuente de los iones positivos, como fuente de las cargas positivas para cargar nuestras moléculas. Es tan simple como tomar nuestra colonia, aplicarla en la placa metálica, luego adicionar la matriz y el ácido fórmico, ponerla en el instrumento y analizar los resultados. Bueno, perdón. Esto es como sucede un poco internamente lo que veíamos. Entonces, nuevamente el rayo láser incide y vamos a obtener moléculas cargadas viajando a través de este cilindro. ¿Por qué es imposible identificar microorganismos con la espectrometría de masas? Es debido a que todos los microorganismos tienen una gran abundancia de biomoléculas, entre ellas las proteínas. Este patrón de proteínas es muy variado entre microorganismos, incluso entre tipos celulares, y eso puede ayudar a hacer su clasificación diferencial. Una de las proteínas más abundantes que se estudian en este tipo de metodología analítica son las proteínas ribosomales, que no solo son muy abundantes, sino que también son proteínas de alto peso molecular, entre 4 y 20 kilodaltons.
¿Por qué es posible identificar microorganismos con espectrometría de masas y cómo se hace? Nuevamente, podemos llegar incluso a la identificación de género y especie, y esto se logra a través de una comparación de nuestro espectro o resultado crudo con una librería de espectros que cada fabricante ha preparado y curado a través del análisis de múltiples especies que existen o que se han logrado caracterizar a la fecha. ¿Sí? Y entonces esas son librerías que son propiedad de cada casa comercial y que no se deben intercambiar debido a que cada instrumento tiene sus características de análisis muy particular y no es correcto pues hacer el análisis o la comparación con otra librería generada en otra instrumentación. Dependiendo entonces de qué tan similar fue esa comparación entre nuestra librería nuestros datos experimentales y la librería que se ha logrado obtener a través de estudios previos y que se ha curado y preparado, vamos a obtener unos puntajes de identificación. Y de acuerdo a esos puntajes, el software nos va a arrojar los valores de género y especie cuando tenemos puntajes muy altos, o vamos a llegar hasta género si los valores no son tan altos de estos puntajes de identificación. ¿Cómo vamos a poner perdón, cómo vamos a poner nuestra muestra en la placa? Existen tres técnicas. La más sencilla es la transferencia directa y esta metodología se utiliza en aquellas bacterias que tienen menor complejidad, como en el caso de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas están constituidas su pared celular entre un 5-20% máximo de peptidoglicán, mientras que las gram positivas pueden llegar a tener hasta un 90% de peptidoglicán, una pared muy gruesa, muy compleja, muy difícil de disolver, digámoslo así. Por lo tanto, cuando incidimos el láser, no vamos a tener una gran liberación de contenido citosólico. Existen a la fecha, dentro de lo que tengo conocimiento, dos marcas de este tipo de metodologías de espectrometría de masas aplicada al diagnóstico microbiológico. Una de ellas ya la mencioné, Bruker, con su MALDI Biotyper, y otra es Vitek de Biomería, Vitek MS de Biomería. En el caso de Vitek, las láminas son descartables. En el caso de Bruker, el Biotyper de Bruker, estas láminas se pueden reutilizar. ¿Cuál es el objetivo de estas metodologías? De nuevo les digo, identificar género y especie, que en el caso de las gram negativas ocurre en el 95% de los casos. ¿Qué pasa con aquellas bacterias gram positivas que son de alta complejidad para lograr atravesar esa pared celular? Tenemos otras dos tipos de metodologías de análisis, y es de cómo poner esa muestra en la placa. La segunda metodología es la transferencia directa extendida, donde lo que vamos a hacer es que a, en adición, pues a la matriz vamos a añadir 1 microlitro de ácido fórmico al 70% a una alta concentración, que va a ayudar a digerir esta pared celular y va a permitir que la matriz interactúe más eficientemente y permita la ionización de proteínas ribosomales utilizadas en la identificación. Usualmente, usando la transferencia directa, se hacen 2 puntitos en esa placa, que uno de ellos va a tener ácido fórmico y el otro no, para hacer una correcta validación de los espectros obtenidos. Si esta metodología de transferencia extendida se recomienda a bacterias del género Micrococcus, Rhodococcus, Corynebacterium y también en el caso de algunas levaduras o de levaduras en general. Si esta metodología no fue suficiente y aún tenemos un puntaje que nos permite solo llegar a género, vamos a recurrir a la extracción en tubo, donde la extracción de proteínas se realiza en una solución acuosa y luego se añade etanol. Posteriormente, el ácido fórmico, que nos va a ayudar a hacer de nuevo la, la digestión, entre comillas, de esta pared celular, y una precipitación con acetonitrilo al 100%. De esta solución resultante vamos a obtener el sobrenadante, y este sobrenadante es el que vamos a poner en la placa para el análisis posterior en el MALDI. Bueno.
Finalizando ya la presentación, entonces vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la espectrometría de masas en el diagnóstico microbiológico. Vamos a empezar con las ventajas. La primera es que no se requieren múltiples pruebas bioquímicas o pruebas adicionales para hacer la identificación. Es solo colonia desde un medio de cultivo sólido a la placa y desde allí vamos a llegar al instrumento. No se requieren medios complejos de aislamiento, que son obviamente bastante costosos. No se requiere una gran biomasa. El tiempo que toma el análisis por aislado se estima que es alrededor de 6 minutos, lo cual reduce entre 55 y 169 veces cuando lo comparamos con métodos bioquímicos tradicionales o incluso con métodos moleculares. Reduce los costos en el laboratorio entre 5 y 96 veces, de nuevo comparado con estos métodos tradicionales, y permite la diferenciación de organismos estrechamente relacionados, aunque no es perfecto. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que reduce los costos si ese instrumento es tan costoso en sí? Claro, eso es verdad. Pero este análisis lo realizó un grupo de investigación hace algunos años donde reportaba que si le incluimos todo el procesamiento que puede llegar a tener un medio de cultivo con unas bacterias crecidas allí para su identificación, incluyendo los medios de aislamiento, los medios selectivos, las diferentes pruebas bioquímicas, si tenemos que hacerle coloración de Gram, si además de eso tenemos que correrle una PCR porque no fue suficiente. Entonces, si sumamos todo eso, incluso sin llegar a la PCR, ellos estimaron los costos en que sí, definitivamente esta espectrometría de masas de MALDI-TOF podía reducir los costos. Tiene un excelente desempeño en comparación con otros sistemas automatizados también probados en campo de manera simultánea. Y vamos ahora a hablar un poco de las desventajas. La desventaja es que no se permite el uso de cultivos líquidos directamente. No se recomienda o no se pueden usar realmente las muestras de manera directa, a excepción de las muestras de orina y líquido cefalorraquídeo. Requiere que se haga una preparación de la muestra con cultivos frescos, es decir, no tengo mi bacteria aislada en un medio sólido en la nevera por una semana y la quiero analizar en el MALDI-TOF, no es recomendable. ¿Sí? El cultivo debe ser fresco. Y también es que no podemos identificar ni genes ni patrones de resistencia antimicrobianos en estos microorganismos, ya que solo dan perfil muy asociado a las proteínas y hasta ahora no se ha logrado identificar un patrón diferencial entre las diferentes proteínas a este nivel para asociarlos con resistencia bacteriana, resistencia a antimicrobianos, perdón. Bueno, aquí les menciono, existen más de 1.800 especies que han logrado ser identificadas y están validadas para su identificación mediante MALDI-TOF. Entre ellas incluimos bacterias gram negativas, gram positivas, aerobias, anaerobias, fastidiosas, incluida también microorganismos de lento crecimiento y de difícil caracterización, que también tarda mucho poder realizar pruebas bioquímicas o pruebas en general de identificación en el caso del género Mycobacterium, bacterias del género Mycobacterium, y también en el caso particular tanto de Mycobacterium como de levaduras y hongos filamentosos, se requiere obviamente una inactivación y tratar como de todas maneras una inactivación que permita utilizar estos microorganismos en un ambiente de bioseguridad nivel 2. Bueno, yo les hablé a ustedes de la espectrometría de masas para la identificación de proteínas y basado en este perfil, identificar los microorganismos a nivel de género y especie. ¿Pero solo se puede hacer para proteínas? La respuesta es no. Y de hecho, recientemente se han logrado implementar otras metodologías donde acoplamos metodología de ionización como la electrospray ionization, la primera que les mencioné al inicio, y se acopla entonces a la medición de moléculas como el ADN. De esta manera, podemos identificar otros agentes patogénicos, como el caso de virus, también el uso directo de muestras biológicas. Nos podemos saltar el paso de necesitar organismos viables y a su vez podemos incluir la evaluación de genes de resistencia, lo cual sería bastante benéfico. Al momento, en el caso de Estados Unidos, no tenemos ninguna metodología aprobada para su uso. Se han desarrollado por parte de la casa comercial Abbott en Europa
unas metodologías basadas en ADN. Sin embargo, hay cierto todavía desarrollo en esta área, por lo cual pues es una oportunidad para seguir investigando y aprender y potencialmente encontrar una mejor forma de no solo tener una eficiencia, sino una alta confiabilidad en la identificación y, ¿por qué no poderle decir casi que en tiempo real a los pacientes un diagnóstico con género y especie? Bueno, esto es lo que les tenía para el día de hoy. Como conclusiones tenemos que cuando acoplamos una buena base de datos con una buena metodología de extracción, conociendo las dificultades de nuestro microorganismo, sospechamos que tenga una pared celular muy gruesa, todas estas características. Adicionalmente, y como en la fase preanalítica, utilizando cultivos frescos y siguiendo las recomendaciones del fabricante, tenemos que la espectrometría de masas puede identificar diversos tipos de patógenos. También el desempeño del MALDI-TOF es comparable o incluso en muchos casos se ha reportado con una gran superioridad comparado con otras metodologías automatizadas disponibles en el área de diagnóstico clínico. Y teniendo en cuenta la eficiencia del MALDI-TOF, podemos decir que digamos a largo plazo sale como una tecnología de mayor costo-efectividad que los métodos tradicionales. Sin embargo, hay que aclarar que no es una metodología perfecta. Se siguen aún explorando la aplicación de metodologías basadas en otras biomoléculas, como lo vimos al final, en el caso del ADN. Y como les decía también, ¿por qué no? Es hacer diagnóstico microbiológico en tiempo real. Les agradezco mucho por su atención. Que tengan un excelente día.